Él es el Dios que adoramos. ¿Cuántos adoran de verdad al Dios del cielo, de la tierra? De Él somos y para Él somos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro creador. Y gloria al Señor porque somos criaturas. Pero la Biblia dice que Él también es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor que Él también es nuestro Redentor y nosotros somos salvados por la sangre del Cordero del Señor. Y a Dios le podemos adorar como criaturas delante de su Creador, podemos adorar como hijos que adoran a su Padre y también podemos adorar al Señor como gente que ha sido perdonada, redimida, que ha sido liberada de sus cadenas, de sus culpas y se puede presentar delante del Dios que rompe cadenas, delante del Dios que abre puertas y nadie puede cerrar. Él es el Dios que adoramos y la salvación le pertenece solamente a Él. ¿Cuántos de verdad adoran al Señor por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él seguirá siempre haciendo con nosotros? Lo más glorioso que nos enseña la palabra de Dios, que los procesos de Dios en nuestra vida nunca se acaban. Cuando uno mira la salvación en la Biblia, nos enseña la Sagrada Escritura que la salvación se presenta en 3 estados. Él nos salvó, Él nos salva y Él nos salvará. Porque el día que el Señor nos llamó al Evangelio y el día que entregamos nuestra vida al Señor, empezó a procesarse en nosotros la salvación de nuestra vida y la salvación de nuestra alma. Y eso no es un proceso que se acaba el día en que me convertí. Ese es el día que empieza. La salvación progresivamente se va desarrollando en nosotros. La salvación poco a poco se va manifestando y va evidenciando fruto y va evidenciando dones y va evidenciando la presencia del Espíritu Santo. Y la salvación es la gran esperanza que tenemos de ser liberados de nuestro cuerpo terreno, humano que tenemos aquí en la tierra. Cuando la salvación se consuma y Cristo aparezca en las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. Como dijo Pablo en Tesalónica, cuando la gran trompeta suene y los muertos en Cristo sean levantados primero. Y Pablo dice, luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados para juntarnos con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo dice, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Podamos que tengamos pena, tristeza, pero nuestra pena, nuestra tristeza abraza una esperanza gloriosa, una esperanza maravillosa, una esperanza que más tarde que temprano se va a cumplir. Y nuestra esperanza no radica ni en los hombres, no radica ni en las ideologías, ni en la política. Nuestra esperanza está, bendito sea el nombre del Señor, cuando en un abrir y cerrar de ojos 2 estén en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. Nuestra esperanza radica cuando nuestra fe se consume en el hecho de que Cristo el Señor venga por su iglesia y lo que predicamos tiene sentido y lo que cantamos tiene sentido y lo que vivimos tiene sentido, porque bien nos estamos preparando para oír la voz del Señor que nos diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Cristo viene y en esa esperanza vivimos. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos viven en esa esperanza gloriosa? Vivimos en tiempos, como dijo el apóstol Pedro. Pedro dice ahí en su epístola, dice, muchos le dirán a ustedes que la promesa del advenimiento no es tal, porque tantos años que vienen hablando de que Él ha de venir, han muerto generaciones y la gente ha muerto en esa fe, en esa esperanza. Pero el apóstol Pedro dice que su tardanza es una señal de su amor, de su misericordia, porque el Señor tiene tanta misericordia con la humanidad que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a veces, en vez de mirar esta sensación extraña de decir por qué el Señor no viene, deberíamos mirar arriba y decirle gracias, Señor, porque tu misericordia se sigue extendiendo con nosotros y en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo doy gracias al Señor
porque a pesar de la filosofía y lo complicado que es vivir la fe cristiana en los tiempos que estamos viviendo, creo que aún hay muchos que no han doblegado sus rodillas y que los pilares, los grandes pilares de la fe cristiana, los siguen predicando, los seguimos anunciando, seguimos creyendo que el Evangelio salva a las personas, seguimos creyendo que el perdón de los pecados sigue vigente para aquellos que lo necesitan. Creemos que el Señor aún sana a los enfermos y aún creemos que el Señor va a volver por su iglesia redimida en la sangre del Cordero de Dios. No sé cuántos creen en estas cosas tan hermosas que han sido nuestros pilares, nuestro sustento, que han sido nuestra ancla para seguir caminando. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y estamos viviendo en esos tiempos donde todo está pasando, las modas pasan, los tiempos pasan, pero la bendita palabra del Señor nunca va a pasar, la palabra del Señor siempre va a permanecer. A veces los cristianos no dimensionamos o no cuantificamos ni cualificamos en su debida dimensión lo que es tener la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. La palabra de Dios no es un amuleto de buena suerte. La palabra del Señor tiene poder creativo en la vida de los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, cuando dice el libro de Génesis que en el principio estaba todo desordenado y vacío, pero dice que por el poder de la palabra el Señor creó los cielos y la tierra, separó el agua de la tierra. Por el poder de la palabra el Señor creó la vegetación. No sabemos, bendito sea el nombre del Señor, cuál fue el proceso. La ciencia nos trata de explicar cómo la luz nace, la ciencia trata de decirnos qué es lo que hay detrás de la tierra, detrás de la fauna, detrás de las flores. Nos tratan de enseñar. Nosotros quizás tendríamos que rendirnos y decir: sí, así nace la luz, así nace la tierra, así se reproducen, este es el proceso del agua, de la tierra. Pero la palabra del Señor no pone énfasis en el Génesis cómo las cosas se hicieron. Nos dicen que detrás de la creación hubo un poder, y ese fue el poder de la palabra. En el principio la tierra estaba, pero cuando Dios habló vino el orden sobre la tierra. Cuando Dios habló la fauna creció, cuando Dios habló los animales fueron creados. Esa es la palabra del Señor que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el valor de congregarnos y de escuchar la palabra, porque tú puedes haber venido esta noche buscando sanidad, tú viniste quizás buscando solución a tus problemas. Nosotros no tenemos la solución a los problemas, y lo más probable es que nadie sea médico, pero tenemos una palabra que sana a los enfermos, una palabra que liberta a los cautivos, una palabra que le da vista a los que están ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tú crees a la palabra del Señor esta noche, para tu vida hay milagro. Si tú crees a la palabra, en esta noche hay solución, en esta noche hay puertas abiertas, en esta noche Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando la gente le cree a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Mire, a veces nosotros esperamos cosas portentosas y cosas tan sencillas como que Dios diga la palabra. ¿Se acuerda que el centurión, quizás muchos habían visto la multiplicación de los panes, habían visto el ciego con el barro, pero el centurión comprendió lo glorioso que era Dios, comprendió lo magnífico, lo maravilloso que es el Señor. Porque mientras el ser humano lo voy a decir así, mientras el ser humano enfatiza en la forma, en la manera, y Dios nunca enfatizó eso, hermano. Yo les invito a que usted lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y dígame qué forma de hacer milagro Dios lo repitió. No, Dios no repitió ninguna forma. Una mujer tocó su manto y la mujer fue sana. A otro le metió un barro en los ojos. Otro gritó y Dios se dio vuelta y lo sanó. ¿Cuándo Dios repitió un milagro? Porque Dios no está importado, a Dios no le importa la forma ni la manera. Por eso el centurión lo tenía tan claro y él dijo: Señor, di la palabra. No importa que no llegues donde está mi siervo, no importa que le pongas la mano y hagas toda una ceremonia. Entiendo, comprendo que una palabra de Dios, una palabra sencilla de Dios, una palabra que viene con poder de Dios, es más que el manto, es más que el barro, porque Dios tiene poder por la palabra. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor?
Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. Hay virtud en la sangre del Cordero de Dios. Hay gente, hermano, bendito sea Dios, que no entiende el poder de la palabra y cree que el Evangelio basa su fe, en formas, en un montón de cosas. Pero yo le quiero sembrar esto en su corazón. Es la ley de Jehová. En ella somos invitados a deleitarnos. Esa es la ley de Jehová. Esa es la palabra que Dios habla, donde somos llamados a sentarnos. Porque si nos asentamos en la palabra del Señor, hay cosas en nuestra vida que van a cambiar y van a ser transformadas. Una de las batallas que enfrentamos los creyentes es alejarnos de la Biblia. Perdón. Porque no entendemos el poder que hay detrás de la Sagrada Escritura. Vivimos en una sociedad donde la filosofía de vida es sacar la Biblia, es borrarla, es negarla, es hacerla sentir que es anticuada y que sus normas no responden a la lógica de los tiempos que estamos viviendo. Pero el Señor, yo siempre he pensado que Él no entra ni en conflicto en eso, porque las generaciones pasan. ¿Cuánta gente ha querido perseguir las Escrituras? ¿Cuánta gente ha querido? Hubo un emperador tan terrible en los principios del cristianismo, Diocleciano. Él dijo, hagamos un ejercicio muy sencillo. Si logramos eliminar los escritos sagrados de los cristianos, el cristianismo va a terminar. Gracias, hermano. Porque usted sabe que uno de los sobrenombres, nosotros los cristianos hemos tenido muchos sobrenombres en los tiempos, en las épocas. Aquí en Chile, ¿cómo nos identifica la gente no cristiana? ¿Cómo nos dicen? ¿A cuánto le han dicho los canutos? ¿A nadie de ustedes le ha dicho el canuto? Ya, y cuando vamos a la iglesia, ¿cómo nos dicen? Ya va a ir de nuevo a canutear. Y gloria al Señor, porque ese nombre viene de este predicador francés, John Canut de Bon, que fue uno de los primeros predicadores callejeros que hubo aquí en Chile. Pero en el primer siglo de la historia, la iglesia era conocida como el libro del pueblo. El libro del pueblo. O sea, el pueblo del libro. Porque nos identificaban de esa manera, porque lo que se predicaba en las comunidades, lo que se hablaba en las comunidades, era lo que salía de la palabra de Dios. Una de las cosas que mayormente reafirmaba la iglesia era el hecho de reunirse, de juntarse. Y cuando eran perseguidos, sus reuniones giraban en torno a leer la palabra de Dios y descubrir las verdades que habían en ellas. Porque la palabra del Señor es el libro por excelencia que nos da las herramientas para ser buenos creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo va a decir en Timoteo que es la espada de doble filo. Y dice que la palabra del Señor discierne y discierne en lo más profundo de nuestro corazón. Dice que llega a donde está el tuétano, llega ahí a lo más profundo de nuestras necesidades. El problema más profundo que hemos tenido, que pareciera ser que los afanes de la vida nos han alejado de la palabra del Señor. Y yo no quiero en esta noche que usted se vaya de este lugar como que esto fue una reprensión para que leamos la Biblia. Yo quiero hacerle entender a ustedes las promesas maravillosas que hay detrás de conocer, de estudiar, de leer la palabra del Señor, de vivir bajo una promesa del Señor, de vivir bajo una palabra de Dios. No es lo mismo caminar la vida y vivir la vida en mi criterio, en mi voluntad. Vivir la vida según dicta mi corazón o según me han dicho que yo tengo que hacerlo. No hay nada mejor que vivir bajo la influencia poderosa de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú vives, hermano querido, bajo la influencia de la palabra del Señor, hay promesas gloriosas. Hay promesas gloriosas. ¿Cuántos dicen amén? Hay promesas gloriosas para los que estén dispuestos a vivir bajo la palabra del Señor. Jesús, cuando habló con sus discípulos, le dijo: vengan todos los que están cargados y trabajados. Y constantemente Él hacía ese llamado: venid a mí. Venir a mí. Pero cuando la gente venía sobre Él cargado, necesitado, Él le decía: lleven mi yugo.
lleven mi yugo. ¿Qué es lo que es el yugo? Usted conoce cómo se ayuntan los bueyes, ¿no es cierto? Con un yugo, ese tronco que se pone. Bendito sea el Señor, la gente de campo lo entiende mejor que nosotros. Se pone un buey viejo, un buey nuevo, y ese yugo el que los ancla para que estén permanentemente unidos, para que el nuevo, el impulsivo, el más joven no agarre carrera y termine alejándose. Es el yugo. Bendito sea el Señor. Y Jesús dijo, si ustedes llevan mi yugo, tendrán que aprender de mí. Bendito sea el Señor. El yugo de Jesús no es algo tormentoso. El yugo de Jesús es aprender de Él, es conocer su doctrina, es conocer la vida que Él quiere que yo viva, es conocer al Dios que adoramos, como decía la preciosa alabanza que cantamos. El pueblo de Israel no quiso atender la ley de Dios, y como no quiso atender la ley de Dios, se creó su propio Dios. Y eso hacemos cuando nosotros tratamos de conocer a Dios por los caminos equivocados. ¿Cuánta gente se ha creado su propio Dios? Cree que Dios actúa, se mueve, reacciona y se relaciona de cierta manera que ellos creen, pero no tienen cómo sustentar en la palabra a ese Dios que adoran. La gloria que tiene el leer la palabra del Señor, que tú no te fabricas un Dios de cartón, tú no te fabricas un Dios con con pies de barro que se te va a derretir. Cuando tú conoces al Dios de la palabra, cuando tú conoces al Dios que está detrás de este libro maravilloso, conoces al Dios que está detrás de la creación, conoces al Dios que está detrás de la redención, conoces al Dios que te está tratando. Ya cambias esa queja y ya no le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué vivo esto? Sino que tu palabra cambia, ¿para qué vivo esto? Entiendo que Dios me está procesando, entiendo que Dios está tratando con mi vida, porque la palabra me lo reveló, la palabra fue lumbrera a mi caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando a ti nada te alumbra, la confusión viene, la tormenta viene, pero tú has venido esta noche para que tú entiendas que detrás de este libro sagrado hay poder de Dios, hay poder de Dios para tu vida, hay poder de Dios para tu casa, hay poder de Dios para tu familia. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Y mire, todas las disciplinas espirituales que nosotros apliquemos, porque la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercítate en el griego es gimnase, que significa toma ejercicio. De ahí viene la palabra gimnasio en el español. Pero esa palabra gimnase, porque Pablo va a decir, mira, el ejercicio corporal para la piedad para nada aprovecha. Pero tú tienes que tener un ejercicio para la piedad. Cuando hablamos de ejercitar la piedad, es ejercitar nuestra vida cristiana. Y el Señor nos ha entregado herramientas para ejercitar nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son las herramientas? La disciplina espiritual, la oración, lo que ustedes están haciendo en este lugar. Esto es una disciplina espiritual, nos estamos congregando. Dios acepta mi adoración personal, Dios espera mi oración personal en mi casa, Dios espera de mi devoción íntima, pero Dios espera que aparte de ese tiempo yo me una al cuerpo que Él redimió en la sangre del Cordero de Dios para practicar otra disciplina espiritual que tiene que ver con el congregarnos juntos. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Ahora, cuando no practicamos disciplinas espirituales, nosotros no podemos producir frutos espirituales. Lo más errado que tenemos es que nosotros creemos que sin practicar disciplinas espirituales vamos a tener resultados o vamos a tener frutos espirituales. Y no es, el Señor no invierte el orden. El Señor dice, Pablo dice ahí en 2 Corintios 9, dice, yo golpeo mi cuerpo, yo lo ejercito, porque yo corro un riesgo de haber sido heraldo para otro y yo mismo venga a ser eliminado. Y una de las disciplinas más profundas que tú puedes practicar, hermano, donde no necesitas tener ningún conocimiento previo, es acercarte a la palabra del Señor con tu buena comprensión o tu mala comprensión. Bendito sea el nombre del Señor. No importa la palabra del Señor como es vida. Esto no es un libro cualquiera. Esto no es filosofía muerta. Esto es vida. Y Pablo dice, esta vida que hay aquí discierne el corazón con el que tú te acercas. Si yo a este libro que es vida, yo
yo me acerco con mi corazón cerrado, lleno de incredulidad, este libro no se va a abrir, no lo voy a entender. Pero cuando vengo delante del Señor con un corazón contrito, humillado, cuando vengo a decirle: Señor, háblame por tu palabra, porque cometo errores, porque cometo falta, porque necesito sabiduría. La palabra del Señor es tan integral que aquí está la sabiduría para criar a tus hijos, aquí está la sabiduría para tener un buen hogar, aquí está la sabiduría para enfrentar un duelo, aquí está la sabiduría para enfrentar las dificultades de la vida. Inclusive la palabra del Señor tiene consejo para los que quieren iniciar negocios, para los que quieran emprender. La palabra del Señor es integral, salva mi alma, me conduce a Cristo, pero me da sabiduría para vivir la vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Por eso el enemigo de nuestra alma nos da una guerra tan fuerte para que no la leamos. Y las escrituras disciernen en el corazón cuando nos acercamos y se cierran. Pero le tengo una buena noticia: todas las disciplinas que se practiquen y se practiquen de manera progresiva. ¿A cuánto? Mire, se lo digo de una manera muy sencilla. ¿A cuántos cuando empezaron a orar les costaba decir palabras? Les costaba dirigirse delante de Dios. Pero en el ejercicio práctico constante fueron encontrando la manera, las palabras. Y hoy día pueden fluir en una oración y pueden tener tiempos de oración. Porque así actúa Dios en la vida del ser humano. Es como cuando las personas aprenden a manejar. No aprenden y no son Schumacher de la noche a la mañana. Tienen que aprender de a poco y tienen que cometer errores y a veces van a rayar el auto y el vehículo se les va a detener, pero en la práctica constante van a tomar la experiencia. Cuando tú lees la palabra de Dios, tienes el mismo ejercicio, vas a ir de a poco, vas a entender poco al principio, vas a tener dudas. Bendito sea el nombre del Señor, pero es la palabra del Señor el filtro. Dice que el apóstol Pablo llegó a un lugar que se llamaba Berea. Búsquelo ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dice que estos eran nobles. Y uno dice: ¿y por qué los de Berea fueron considerados más nobles que los de Tesalónica, donde Pablo predicó anteriormente? Porque dice que los de Berea, cuando escuchaban al apóstol Pablo, ellos empezaban a mirar si lo que Pablo estaba enseñando era acorde a lo que estaba en la Sagrada Escritura o no. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es el filtro que necesitamos. Es el filtro que necesita tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. No necesitas un filtro que te haga más claro, como las fotos que uno se saca por la red. Uno puede aclararse la cara, ponerse ojos azules, pelo amarillo. Usted puede usar el filtro que quiera, pero esos filtros no cambian vida. Este es el filtro que cambia la vida de las personas. Este es el filtro que tú necesitas para ser cambiado y transformado por el poder del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire, la primera promesa que tiene la palabra del Señor está en el versículo 7 del Salmo 19 que leí. Dice que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y cuál es la promesa que tiene la ley del Señor? La conversión del alma. Si nosotros concluimos que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, la Biblia nos enseña que el cuerpo va a ser redimido en el día del Señor. ¿Qué es lo más difícil? Convertir el alma. ¿Qué es lo que se asienta en el alma? En el alma se asientan las emociones, se asientan los sentimientos y se asienta la voluntad. Es en el alma donde damos una dura batalla. En el libro de Lucas 21 Jesús le dijo a sus discípulos: con paciencia ganaréis vuestras almas, porque el alma es lo último, o lo voy a decir así, es lo que más se pone chúcaro para que nosotros nos convirtamos al Señor. El alma rechaza el evangelio de Cristo. Diría un gran predicador: nosotros los cristianos a veces tenemos grandes ideales, pero tenemos una voluntad tan débil. ¿Y por qué tenemos una voluntad tan débil? Porque nuestra alma, donde está mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, rechazan.
Pero ¿cuál es la promesa que el Señor nos hace a través de este salmo? En la ley del Señor, en la palabra del Señor, tu alma se va a terminar convirtiendo. Si tú no te expones a la palabra, tu alma nunca se va a convertir. Por eso a veces rechazamos y rehusamos escuchar la palabra, cuando a veces la palabra del Señor, sobre todo en los tiempos que vivimos, está tan a nuestro alcance. Hay aplicaciones, hay lectura, está la radio, hay televisión, están las redes sociales, gente. Pero nosotros rehusamos la palabra, porque lo que rehusamos no somos nosotros, no es nuestro espíritu que quiere estar cerca de Dios, es nuestra alma, porque nuestra alma se va a convertir. Pero yo te vengo a decir una palabra del Señor: expone tu alma a la palabra, deja que la palabra del Señor desmenuce tu alma, deja que la palabra del Señor ponga ahí el descubierto, las iniquidades que en ella hay, porque hay una promesa del Señor. Delante de la palabra del Señor nadie vuelve atrás vacío. Cuando tú te expones a la palabra, hay conversión, hay vida nueva. Bendito sea el nombre del Señor. Hay transformación. El alma se llena, pero se llena de una manera no emocional, no sentimental. Se llena con el poder del Señor. ¿Cuántos necesitan convertir el alma? Bendito sea Dios. Mire la segunda promesa que tiene la palabra del Señor. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Uno, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Sabio al sencillo. Qué gloriosa es la palabra de Dios. Porque no solo es capaz de convertir el alma al ser humano, sino que es capaz de tomar al más vil de los sencillos y transformarlo en un hombre sabio. La sabiduría, dice el libro de Proverbios, se inicia en el temor del Señor. El tema es cómo podemos llegar a entender el temor del Señor. Cuando yo miro el temor del Señor fuera de la palabra, creo que el temor del Señor es miedo, es terror, es angustia, es culpa. Pero cuando tú entiendes la lógica del temor del Señor, en la lógica bíblica, en la lógica de la palabra, te das cuenta que el temor del Señor es una de las expresiones de mayor amor hacia nosotros los cristianos. Porque si vivimos bajo ese temor, el Señor nos guarda, nos protege, nos cuida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor, cuando llega a la vida de la persona, cuando la palabra del Señor llega a tu vida, tú te expones, querido hermano, a la palabra del Señor, Él es capaz de transformar tu vida. Bendito sea Dios, en sabiduría caminando. Es que no tengo estudios. Es que ¿qué importa tus estudios? ¿Qué importa tu conocimiento? Hay gente que tiene conocimiento pero no tiene sabiduría, y sus decisiones determinan la poca sabiduría que hay, aunque lo puedan hacer con un elevado conocimiento. Lo que hace sabio al sencillo es exponernos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios hace que tus decisiones más sencillas, quizás tú dices, yo necesito sabiduría para criar mis hijos, para mi esposo, para administrar los pocos recursos que tengo. Tú no vas a extraer de otro lugar esa sabiduría, sino de la bendita palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, nosotros los seres humanos extraemos de los alimentos la energía. Bendito sea Dios. Del pan yo extraigo energía, de la alimentación yo traigo energía. La palabra del Señor es pan para el hambriento. Tú a veces, hermano querido, pasas tan cansado, y ese cansancio que tú arrastras por tus problemas, por tu trabajo, por tus dificultades, porque estamos en diciembre y se está acabando el año y no sé lo que se viene este próximo año. Ese cansancio pareciera ser que no tiene su punto de energía, porque tú estás viviendo en tu propia lógica. Pero tú viniste aquí, tú estás mirando por Facebook y por YouTube esta palabra, porque tú necesitas mirar la palabra del Señor, porque en ella hay sabiduría, hay sabiduría. Dios esta noche puede tomarte a ti con la humildad que tú vives, con la sencillez que vives, para poner sabiduría en tus labios, sabiduría en tus decisiones, sabiduría en tu vida para caminar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? ¿Necesitamos sabiduría o no? La tercera promesa, y estoy terminando, versículo número 8, dice, los mandamientos de Jehová son
rectos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor? Alegra el corazón. ¿Cuántos necesitan tener un corazón alegre? Esa es la palabra donde nuestro corazón se alegra. No hay nada más maravilloso cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en tristeza, que mirar la palabra del Señor. A mí nunca se me olvidó, tenía como 15 años, vi un hermano en la iglesia aquí, estaba pasando un momento de dificultad y pidieron ir a visitarlo y yo acompañé a los hermanos que lo visitaron. El hermano estaba desesperado, tenía unas situaciones de carácter personal. Los hermanos oraron, yo estaba ahí, metido entre medio de ellos, oraron al Señor. Y cuando lo estamos retirando, el hermano que está enfermo le dice, pero léame una palabrita. Necesito quedarme con una palabrita aquí en el corazón. Y el hermano a la antigua, bueno, donde el Señor nos dé. Y el hermano lee esta palabra, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo capítulo 30, versículo 5. El hermano no sabía cómo responder, pero en medio de su angustia, de su tristeza, le dice el que estaba dirigiendo, le dice, hermano, con esta palabra me quedo, porque más allá de mis angustias, de mis dificultades, entiendo lo que la palabra del Señor viene ahí y eso llena mi corazón de alegría. Las promesas del Señor son tan gloriosas, son tan eternas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando viene la culpa y agobia la culpa al ser humano, la palabra del Señor dice, y yo borraré tus pecados y borraré como la niebla tus iniquidades y nunca más haré memoria de ello. Oiga, hermano, ¿qué antídoto es más efectivo para la culpa que saber por la palabra del Señor que Él perdonó todas nuestras iniquidades? Bendito sea el nombre del Señor. Qué terrible, hermanos, vivir sin la palabra del Señor. El alma se llena de tristeza y de angustia cuando estamos enfermos, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. Y leer en la palabra que por sus llagas somos curados, que por sus heridas somos sanados, que Él pagó por nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre para siempre. Me tocó ir a acompañar a un pastor que le hacían diálisis aquí en el estómago. Y toda la noche estaba con estas maquinitas ahí. Y cuando llegamos ahí, el doctor le había dicho que ya tenía que suspender eso porque entraba en un proceso de agonía y de muerte. La familia estaba ahí desesperada. Uno en esos momentos no haya qué palabra decir. Ya la muerte estaba ahí encima, estaba golpeando y pareciera ser que la muerte estaba triunfando sobre la vida de la persona. Pero cuando estamos ahí, el pastor nos dice, léame ahí Primera de Corintios. Y yo me pongo a leer Primera de Corintios y me dice, léame tal versículo. Y el versículo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor dijo, la muerte cree que trae una tormenta sobre mi vida, pero por la palabra que acaba de leer me dice a mí, yo creo que esta muerte para mí no es tormenta, es el acceso a la gloria de mi Señor. Hermano querido, la palabra del Señor es alegría al corazón, es plenitud a la vida de las personas. Camina esta tierra con la palabra del Señor, porque en ella está el gozo que tú necesitas. Una buena noticia de un familiar te alegrará, una buena noticia económica te alegrará, pero son alegrías momentáneas. Lo único que provoca gozo permanente en la vida de la persona es lo que emana de la palabra gloriosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Dije 4 promesas. La última está ahí en el versículo número 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón
El temor de Jehová es limpio, que permanece el precepto de Jehová es puro. Verso 8, y dice que alumbra los ojos. La primera promesa convierte el alma. La segunda hace sabio al sencillo. La tercera alegra el corazón. Y la cuarta promesa es que los ojos son abiertos. Y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. A veces tú vives una situación, hermano querido, y crees que el mundo se va a acabar. Eres como el siervo del profeta. Nos están rodeando. Mi Señor, ¿qué vamos a hacer? Nos están rodeando. Todo se va a acabar. Pero la oración del profeta fue: Señor, abre los ojos, que mi siervo vea que mayor son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Cuando tú tienes tus ojos cerrados, cuando tú miras, cuando el filtro de mirar tus ojos son tus ideas, tu raciocinio, es tu corazón, es tu voluntad, es tu alma no convertida, tú ves todas las cosas negativas, oscuras. Te opones a todo lo ves con pesimismo, en ti no hay esperanza. Pero cuando tú te expones a la palabra del Señor, la palabra del Señor lo primero que hace es abrir tus ojos. Cuando Juan cayó en la isla de Patmos, caer en la isla de Patmos en el siglo I era la sentencia de muerte más grande que podía recibir un prisionero del imperio. Pero cuando él estaba ahí en la isla de Patmos en un día del Señor, dice que él abre sus ojos y ve al Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor en gloria y majestad. Capítulo 1, Apocalipsis, dice que sus pies eran como llama de fuego, sus ojos como el bronce bruñido. Dice que él tenía en sus manos 7 candeleros de oro. ¿Qué hace, hermano, que tus ojos sean abiertos cuando tú te expones a la palabra? Cuando la gloria del Evangelio viene sobre tu vida, cuando tú lo logras descubrir, cuando tú logras entender, tú te dejas de discutir cosas que no hay que discutir, de enfocarte en cosas que no hay que enfocarse. Cuando tú miras la palabra del Señor alumbra tu mirada, alumbra tus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Te das cuenta, el apóstol Pablo decía: esta tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria, porque él sabía que estaba en las manos del Señor. Él, por la palabra del Señor, por la revelación de la palabra, sabía que ninguna angustia de esta tierra se podía comparar con el Señor y con la gloria del Señor. Por eso sufrió naufragio, por eso lo soltaron 5 veces. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estuvo en Atenas lo tuvieron que descolgar de un canasto, lo escondieron. Bendito sea el nombre del Señor. Los judíos lo acusaban, los hermanos de la iglesia lo acusaban, pero él no estaba dispuesto ni a 1 milímetro a entregarse a la angustia, a la desesperación. Él sabía que esa tribulación momentánea iba a pasar, se iba a acabar, pero que esa tribulación estaba provocando en él un peso mayor de gloria. A veces, hermano, tú estás viviendo pruebas, estás viviendo dificultades. Dios te está procesando, Dios está sacando de ti el fruto espiritual que quiere de ti, pero tú, como no conoces la palabra, estás en angustia, no ves salida y no te das cuenta que detrás de tu angustia está el Rey del cielo, que detrás de esa enfermedad está el Señor de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Esta noche que la palabra alumbre tus ojos, que tú veas a Dios en tu vida, ve a Dios en tus problemas, ve a Dios en todas tus propias debilidades. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos necesitan ver a Dios? Esta es la promesa más maravillosa que tiene la palabra. Alumbra tus ojos. Alumbra tus ojos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son capaces de mirar las nubes y decir: wow, viene una tormenta.
Son capaces de mirar el cielo y decir, oh, hoy día va a estar despejado. Pero no son capaces de discernir los tiempos. Y aunque ustedes en su reloj humano natural dicen que aún falta para la cosecha, Jesús les dijo, yo les voy a decir, ya los campos están listos para la siega. Así es el ser humano cuando está lejos de la palabra. Todo lo racionaliza, todo le trata de buscar una lógica humana, terrena. Y hay cosas en tu vida y en mi vida que van a pasar y van a suceder, que nunca le vamos a encontrar una lógica, porque no la tienen. Porque los mismos salmos dicen, ¿y quién podrá entender la mente del Señor? ¿Y quién podrá comprender lo que el Señor está haciendo? El Señor, para ocupar a Moisés para que fuera el libertador de Egipto, tuvo que tenerlo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, para usarlo 40 años y llevarlo a Egipto a rescatar a su pueblo. Porque el Señor viene como vino sobre la higuera y le viene a pedir frutos. Y yo creo que el Señor viene sobre nosotros y también nos viene a pedir frutos. Pero los frutos que nosotros tenemos que dar son frutos de carácter espiritual. Y yo le voy a decir algo. Un fruto bueno tiene que tener un buen proceso. Un buen vino tiene que tener un proceso donde la uva se muela, se pisa. Y la gente que conoce el trabajo de agricultura y de producción saben que una buena cosecha tiene lágrimas y siembras, a veces difíciles de entender y de comprender, porque a veces una semilla que se siembra y se espera el fruto al 3 meses, al cuarto mes, a veces se demora un poco más. Y el agricultor no puede desesperarse, tiene que esperar. Cuando nosotros no miramos la vida a la luz de la palabra del Señor, nuestros ojos están cerrados. Entonces, Señor, ¿por qué pasó esto? No entiendo. Pero cuando miramos las cosas con la vista del Señor, cuando nuestros ojos son alumbrados, cuando nuestros ojos son abiertos, entendemos que hay procesos que son irrevocables, que hay copas que tenemos que saber tomar, que hay circunstancias que vamos a tener que vivir, que hay lágrimas necesarias que tenemos que derramar, que hay enfermedades inclusive que el Señor no nos va a sanar de la noche a la mañana. Es como ese rey, vamos a tener que sumergirnos ahí en ese río amargo, cochino, sucio, hasta que aprendamos el valor de depender absolutamente del Señor. Hermanos míos, no hay sabiduría y no hay bendición más grande que tú puedas irte de este lugar con la palabra del Señor. Toma un compromiso con ella esta noche. Pídele al Espíritu Santo que Él alumbre los ojos de tu entendimiento para que tú, cuando leas la palabra del Señor, tu sencillez se transforme en sabiduría, para que tu alma se convierta al Rey de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor, para que la alegría del cielo llene tu corazón, y lo más glorioso, para que tus ojos sean abiertos. ¿Cuántos necesitan que sus ojos sean abiertos? ¿Cuántos necesitan que su familia, los ojos sean abiertos? En la palabra. Esto no es magia. Esto no es magia. Esto es el proceso de enfrentarnos a la palabra, descubrir lo que en ella hay. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? ¿Conoce usted la respuesta? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y Jesús dijo: y las palabras que hoy les he hablado son vida. Porque esto es lo que provoca en el corazón del ser humano la palabra vida. Y yo no sé a qué, hermano querido, tú has venido este domingo de diciembre, segundo domingo de diciembre, pero lo que Dios tiene para tu vida son estas promesas maravillosas.
Tú te puedes ir de este lugar y este mensaje entró por este oído y salió por el otro, pero tú te puedes ir de este lugar entendiendo el valor que tiene conocer al Cristo de la palabra. Cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, él habló de una profecía. Dice que el Señor le dijo, escribe lo que has de ver, lo que ha de ser y lo que vendrá. Pero Juan dice, era esta voz que me hablaba el espíritu de la profecía. Porque el Hijo del Hombre, mire, esto es lo glorioso que tiene, el Hijo del Hombre, Jesús, quien estaba revelándole a Juan lo que iba a venir sobre la humanidad en el libro de Apocalipsis. Él era el espíritu que estaba ahí. Él es el espíritu que estaba ahí en la profecía. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice que en el principio creó Dios las cosas por la palabra. Y mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero ese verbo era Dios. Esa palabra que creó en el Génesis capítulo 1, en el Juan capítulo 1, versículo 1, esa palabra se hizo carne. Y esa palabra habitó entre nosotros, dice el Juan, porque esa palabra que vino y habitó entre nosotros, que se hizo carne, es la luz de los hombres. Porque los hombres caminaban en tinieblas, pero esta palabra cuando vino se humanó en una virgen, nació en un humilde pesebre y llegó a esta humanidad. Esa palabra es la que esta noche te puede salvar. Esta palabra, Jesús, es la palabra. Jesús es el verbo hecho carne que esta noche puede sanar a los enfermos, que esta noche puede libertar a los cautivos, que esta noche puede hacer sabio al más humildes de los hombres. Es la palabra del Señor la que tienes que llevarte, querido hermano. Póngase en pie, por favor.